lo que es las páginas web. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que en la actualidad todas las páginas web que ustedes visualizan utilizan como lenguaje de marcado HTML y para el estilo usan lo que es el lenguaje CSS, que hoy día vamos a empezar a introducir. También se utiliza el lenguaje JavaScript para validación de datos en el cliente y dependiendo de las páginas, se utiliza algún lenguaje de programación para la lectura y procesamiento de los datos de una base de datos. ¿Ya? Ahí existen varios lenguajes de programación, está PHP, JSP, ASP.NET, Python, etc. ¿Ya? Ahí algunos de esos vamos a ver en esta asignatura. ¿Ya? Voy a compartir la pantalla. El día de hoy me interesa que reforcemos un poquito el concepto de HTML y vamos a introducir a dos cosas. Primero, al uso de tablas y segundo, a la introducción de código CSS dentro de un documento HTML. ¿Ya? Si me confirma alguien, por favor, si están visualizando lo mismo que yo en la pantalla. Sí. Ok. Entonces, habíamos dicho que eso era un documento HTML, ¿cierto? Siempre empezando por el tag HTML. Luego teníamos dos tags importantes o etiquetas, el head, que era la cabecera del documento, donde yo puedo incorporar cosas que quiero agregar al documento, pero que no se visualizan. Por ejemplo, estoy agregando el título, ¿ya? Donde dice mi primera tabla en HTML, y esto no se visualiza en el cuerpo del documento, sino que en el título de la pestaña que me muestra el navegador, ¿ya? Y luego tengo la etiqueta body, donde aquí sí el código que yo vaya incorporando se va a reflejar dentro del documento HTML, ¿ya? Como dice aquí el título, hoy día vamos a realizar nuestra primera tabla en HTML, ¿ya? ¿Alguien me podría decir qué es lo que es una tabla o qué entiende por tabla? A ver, Eduardo Contreras, ¿qué entiende usted por tabla? Eduardo, ¿está por ahí? Ya, Eduardo parece que dejó el bot ahí funcionando. Bueno, una tabla se puede interpretar como varias cosas, ¿ya? Principalmente una tabla es un conjunto estructurado de datos que yo quiero visualizar o mostrar dentro de una página HTML. La característica es que estos datos están tabulados, ¿ya? ¿Cómo están tabulados? Están tabulados como filas y columnas, ¿ya? La analogía a una tabla en HTML podría ser lo que ustedes realizan en Microsoft Excel, ¿ya? Donde ustedes tienen filas y columnas, y estas filas o columnas ustedes pueden ingresar un dato y esto se le llama celda, ¿ya? Dentro de lo que es una tabla, ¿ya? Ya dijimos que es un conjunto estructurado de datos y tenemos filas y columnas, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que yo realizar, ok, Eduardo, no hay ningún problema. Entonces ya dijimos que es un conjunto tabulado y distribuido de datos, que principalmente los podemos distribuir en filas y columnas, ¿ya? Para poder realizar una tabla, lo primero que tengo que hacer es buscar la etiqueta que corresponde, ¿cierto? En este caso, la etiqueta table, ¿cierto? Es la etiqueta que me permite dibujar una tabla en un documento HTML, ¿ya? Si esto voy guardando yo y voy colocando ciertas propiedades, recuerden que a los elementos le podemos indicar propiedades. Solo para ejemplificar y para que vean que se está dibujando la tabla, le voy a agregar un borde. Entonces ahí le doy la propiedad border y le digo 1. Lo guardo
y le vamos a dar un tamaño. En porcentaje. Y para poder describir una tabla, lo primero que tengo que es dibujar una fila, ¿ya? ¿Cómo se representa una fila dentro de una tabla HTML? A través de la etiqueta TR, ¿ya? Y luego tengo la etiqueta TD para indicar una columna, ¿ya? Por ejemplo, acá yo digo 1,1, guardo, y ahí tengo una fila, ¿cierto? Que es el TR, y tengo una columna que me indica el TD, ¿ya? Si esto yo lo copio y lo pego hartas veces, acá, le voy a cambiar sí los números para que no nos confundamos aquí. Este va a ser el 1,2, este va a ser el 1,3 y este va a ser el 1,4. Lo guardo, fíjense. Tengo una fila, recuerden que las filas se representan en forma horizontal, y tengo, ¿cierto?, una fila TR, y tengo 4 columnas en forma vertical. 1,1, 1,2, 1,3 y 1,4. ¿Ya? Si yo quisiera, por ejemplo, representar otra fila, que sería una fila horizontal que va debajo de esta que ya está creada, voy a copiar aquí esto para ejemplificar, ¿ya? Y esta le voy a cambiar como 2, donde lo que quiero representar es que el primer número es la fila y el segundo es la columna. Si yo hago eso, automáticamente, ¿cierto? Tengo fila 1, fila 2. En la fila 1 tengo 4 columnas y en la fila 2 tengo 4 columnas, ¿ya? Esa es la forma de representar una fila y una columna dentro de un documento HTML, ¿ya? Donde dentro de las etiquetas TD es donde yo voy a colocar los elementos que necesito ingresar, ¿cierto? Esto es lo que se visualiza. Ahora, a través de la propiedad que yo ingresé, que son 2, donde dije border 1, es el por qué se me marca esta tabla. Si yo coloco aquí border 0 y guardo, esta tabla sigue existiendo, pero no se marcan los bordes, ¿ya? Y el tamaño de la tabla lo doy a través de la propiedad width, ¿cierto? En este caso, el border me lo representa a través de píxeles, ¿ya? ¿Todos saben lo que es un píxel? Sí. ¿Qué es lo que es un píxel? Sería como la unidad mínima, ¿no? Ya, es la unidad mínima, ¿cierto? Que yo puedo representar, en este caso, en un documento. Y el width, yo podría representarlo tanto en porcentaje como en píxeles. Yo podría decir, por ejemplo, acá, 200 píxeles. ¿Qué sería eso? Podría decirle 500 píxeles, que sería eso, o podría representarlo en porcentaje de la página, ¿ya? Por ejemplo, como lo que hice recién, 80%, ¿ya? Aquí no es necesario colocar la palabra px, yo puedo colocar, por ejemplo, 2, y automáticamente me representa un borde de grosor 2, ¿ya? Puedo colocar títulos, ¿ya? O sea, representando un título, puedo, a través de un TR, ya que me indicaría la fila, y después reemplazando el TD por un TH, ¿ya? Yo podría, por ejemplo, representar un título, ¿ya? Donde voy a colocar aquí título 1, ¿ya? Título 2, tenemos acá el título 3, y por último el título 4, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes se fijan que al colocarlo como TH y no como TD, esto es
un elemento que representa la cabecera de esta tabla. ¿Qué significa que represente la cabecera? Que automáticamente lo deja con negrita y lo deja centrado dentro de la celda. ¿Ya? Tienen que entender también que recuerden que horizontalmente, ¿qué son? ¿Qué represento yo horizontalmente en una tabla? Las filas. Columna. Las filas, Julie, no Ah, se olvide, horizontalmente represento las filas y verticalmente represento las columnas, ¿ya? Por lo tanto, el TR, ¿qué me representa? La fila, muy bien, Renato. Y el TH y el TD, ¿qué me representan? ahora sí columna. Ahora sí columnas, ¿cierto? Tenemos TR filas, TH, TD columnas, ¿ya? TH y TD ambas son columnas, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Es que el TD me representa un elemento de la tabla y el TH también me representa un elemento, pero lo describe como un elemento cabecera dentro de la tabla. ¿Y qué significa que sea cabecera? Que automáticamente me lo describe con un color negrita, o sea, con una propiedad negrita, y me lo deja centrado. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien entonces con la tabla? Ya, todo bien entonces con la tabla. Ahora, existen algunas situaciones donde yo, por ejemplo, se los voy a abrir en el Excel para representárselo de mejor forma. ¿Ustedes han visto en el Excel cuando generan una tabla, por ejemplo? Vamos a suponer que sea una tabla. ¿Ya? Aquí le estoy colocando border 1. ¿Ya? Este sería el nombre, por ejemplo, y este sería la nota. ¿Ya? Acá estaría representando con negrita y centrado, estaría representando al TH. Y supongamos que yo me saqué un 5,1, me saqué un 6,1, me saqué un 1,2, un 2,3 y después me saqué un 4. ¿Ya? Y resulta que yo me llamo Rodrigo, ¿cierto? Y esto, esto es un nombre, ¿cierto? Y estas son notas, y todas estas notas me corresponden a mí, ¿ya? Por lo tanto, yo lo que necesito es combinar estas celdas, ¿ya? Yo en el Excel puedo combinar celdas de esa forma o puedo combinar celdas de esa forma, ¿ya? Aquí estoy combinando columnas, ¿cierto? Voy a colocar ahí. Y aquí estoy combinando filas, ¿cierto? Combinar y centrar. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo la necesidad de indicar, ¿cierto? Que estas notas corresponden a Rodrigo. Después yo podría crear aquí, por ejemplo, otras notas que están ahí y decir que estas notas, por ejemplo, representan a Andrés, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Esas cosas se pueden hacer en Excel y también se pueden realizar en HTML, utilizando tablas, ¿cierto? En algunas ocasiones yo necesito soluciones como esta que están aquí o soluciones como estas que están aquí. O sea, ¿qué significa? Combinar filas o, aquí tenemos combinar filas o combinar columnas. Entonces, eso se llama en HTML el uso de callspan y rowspan, ¿ya? Cuando yo digo callspan, ¿cierto? Voy a decir combinación de columnas, ¿ya? Y cuando yo digo rowspan, ¿cierto? Digo combinación de filas, ¿ya? Por ejemplo, si yo quisiera combinar una columna,
¿Ya? ¿Qué tendría que hacer? Supongamos que quiero colocar el 1,1, este que está aquí, que me ocupe tanto la celda 1,1 como la celda 2,1. Tendría que combinar filas o columnas. Algo le escuché a Benjamín, pero no como corresponde. ¿Qué tendría que hacer entonces? Cuando yo combino hacia abajo, estoy combinando las dos filas que se encuentran aquí. Entonces eso es un row span. Cuando yo combino hacia la derecha o hacia la izquierda, estoy combinando las columnas que se encuentran ahí. Por lo tanto, eso es un call span, ¿ya? Entonces, vamos a anotar aquí y vamos a aprovechar de enseñar cómo es un comentario. Cuando yo coloco menor, signo de exclamación y guión, guión, eso es un comentario. Entonces vamos a colocar aquí como comentario para que no se nos olvide. Cuando yo combino hacia arriba o hacia abajo, eso va a ser igual a un, dijimos, row span, ¿ya? ¿Y el row span qué es lo que es? Combinación Filas. de filas. Muy bien. Vamos a introducir otro comentario para decir que cuando combino hacia izquierda o derecha, eso es igual a ¿qué? A un call span, ¿ya? Vamos a agregar aquí la palabra combinar para que no se nos olvide, y aquí también. Vamos a usar otra palabra mejor, ¿cierto? Fusionar. Suena más que representa. Fusionar. ¿Ya? Ahora, hagamos el siguiente ejercicio. Si yo, por ejemplo, quisiera combinar, dijimos, el 1,1 con el 2,1, ¿qué tengo que utilizar? ¿Call span o row span? El 1-1 con el 2-1. Sí, el 1,1 con el 2,1. Row span, como dicen ahí. Ya. Vamos entonces. Yo para poder combinar el 1,1 con el 2,1 tengo que decir que voy a utilizar un row span 2, ¿cierto? Porque voy a ocupar dos filas para representar una única celda, ¿ya? Entonces, en el 1,1, que es este que está aquí, debo colocar la combinación. Entonces, aquí tengo que buscar el 1,1. Veamos. Row span 2 igual 2. Guardo y fíjense, me hizo la combinación, ¿cierto? Pero ¿qué sucedió? Me descuadró ¿cómo se llama? La tabla. ¿Por qué? Porque lo que me hizo fue desplazarme el elemento 1, 2, ¿cierto? Como unos bloques donde empezó a acomodar, ¿cierto? Donde podía y empezó a mover todos hacia fuera de la tabla hasta que dejó el 2, 4 fuera de la tabla, ¿cierto? Por eso se me descuadró.
Entonces, fíjense, voy a deshacer el cambio que hice, voy a guardar para poder ejemplificar de nuevo. Si yo quiero hacer una combinación del 1,1 con el 2,1, ¿ya? Tengo que hacer, como dije anteriormente, un row span de el 1,1, ¿cierto? Porque va a ocupar 2 ahora, un row span 2, pero tengo que eliminar el elemento 2,1, ¿ya? Entonces, fíjense, voy a comentar este elemento, el 2,1, con el comentario. Ahí está. Guardo y no existe el elemento. Y ahora que no existe, tengo un espacio sobrante, ¿ya? Entonces, ahora voy a aplicar un row span 2 al elemento 1,1. Entonces aquí, ahora sí, row span igual 2, guardo, y ahí sí me quedó como corresponde. ¿Se entendió el ejercicio que hice? Sí. Ok, ¿Lo puedes repetir? Como que me quedé en blanco, ¿no? Caché. ya, lo vamos a hacer de nuevo. Así que atenta a lo que voy a hacer. Así lo tenemos originalmente, ¿cierto? Entonces, voy a Sí. combinar el 1,1 con el 2,1. Pero como voy a combinar, necesito eliminar este que está aquí, ¿ya? Entonces, para no eliminarlo, lo vamos a comentar. Al comentarlo con esto que está aquí y esto que está aquí, el elemento no se muestra dentro del documento HTML, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es comentar el elemento que voy a eliminar, que es este que está aquí, ¿ya? Entonces voy al TD, que sería la columna 2,1, la voy a comentar. Ahí está comentada. ¿Ya? Coloco guardar y se eliminó, ¿cierto? Por eso me quedó este espacio, porque empezó a correr hacia la izquierda los elementos. Y ahora que tengo el espacio debajo del elemento 1,1, ahora voy a aplicar un row span, que lo que va a hacer es combinarme la fila 1 con la fila 2. Entonces aquí voy a hacer un row span igual 2. Guardo. El elemento 1,1 ahora ocupa dos filas, ¿cierto? La fila 1 y la fila 2, y se me acomodaron los elementos siguientes. Eduardo me dice, hay que ser bastante específico para que se logre el resultado deseado, a mi parecer, ¿cierto? Así es, Eduardo, ¿ya? Vamos a hacerlo con otro ejemplo, fíjense. Díganme ustedes cómo yo puedo hacer que el elemento 1,2, ¿cierto? Ocupe hasta el elemento 1,4. O sea, que combine el 1,2, el 1,3 y el 1,4. Y que todo eso sea reemplazado y que solamente veamos el elemento 1,2. ¿Qué tendría que hacer primero? Habría que poner este comentario en el 1.3 y el 1.4. En el 1,3 y en el 1,4. ¿Por qué? Porque son los elementos que me van a sobrar, ¿cierto? Entonces voy al elemento 1,3, lo voy a comentar, y al elemento 1,4, lo voy a comentar. ¿Sí? Y ahí se me generó el espacio. ¿Y ahora qué me estaría faltando? El call span. El Ya, el, constant. 1.2. el call span para combinar las celdas, ¿cierto? Ahora, el call span que me va a combinar las celdas, ¿cuántas celdas me va a combinar? 3. 3. Entonces tiene que ser un call span 3 en el elemento 1,2. Entonces aquí, call span 3. Guardo y se me combina esa celda.
Entonces ahora la celda que anteriormente estaba en el 1.2, ahora combina, ¿cierto? El 1.2, el 1.3 y el 1.4. A ver si entendieron nuevamente. Ahora lo que necesito es combinar los elementos 2.3 con el elemento 2.4. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer entonces primero? Hay alguien que tiene malo su micrófono, que está tratando de hablar, pero se le escucha mal. Si quiero combinar el elemento 2.3 con el elemento 2.4, ¿ya? Tendría que eliminar el elemento que me sobra. ¿Cuál sería el elemento que sobra? El El elemento 2,4. 2.4. Entonces voy al 2.4, lo dejo comentado. Me sobra ahora y por lo tanto necesito hacer la combinación de celda en el elemento 2.3. ¿Qué tendría que hacer entonces en el elemento 2.3? Un call span Un call span, ¿de cuánto? de 2. De 2, ¿cierto? Porque voy a combinar el 2.3 con el 2.4 que ahora no existe. Ahí está. Y por último, a la tabla le puedo agregar un título. Que ese título se coloca al centro de la tabla con la palabra o la etiqueta caption. Dudas, consulta entonces con el uso de tablas, el uso de TR, uso de TH y TD y combinación de celdas utilizando Colspan y Rowspan. Recuerden, cuando quiero fusionar hacia arriba o hacia abajo, se utiliza la propiedad Rowspan. Y cuando quiero fusionar hacia la izquierda o hacia la derecha, se utiliza la propiedad Colspan, ¿ya? Y el número de columnas o de filas que yo voy a combinar es la propiedad Colspan o Rowspan que yo voy a ingresar, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, Colspan 2, Rowspan 2, Colspan 3, etc. Entonces, dudas, consulta con respecto a esto. Sí, como dice ahí Eduardo, que es un poquito complicado, pero solamente al principio, ¿ya? Cuando uno empieza a practicar, esto ya se empieza a mejorar. ¿Alguna otra duda, consulta? Ya, no hay consulta entonces. Ya. Dentro de los documentos HTML, uno va ingresando ciertas propiedades, ¿ya? Por ejemplo, aquí
ingresamos propiedades de tipo, no sé, a la tabla, de tipo border, de tipo width, ¿ya? De hecho, podemos aplicar un style, y aquí podemos colocar color, por ejemplo, red, guardamos y me aparece, por ejemplo, ese color de letra de las tablas, ¿ya? Por ejemplo, aquí después yo podría colocar un background color, ¿ya? Y le puedo colocar aquí, no sé, pues yellow, yellow green. Guardo, y lo que hace es colocarme un fondo de tabla, ¿ya? Podría agregar también, no sé, pues un font family, que sería la familia de fuentes, ¿ya? Y aquí podría agregar fuentes que son estándares dentro de HTML, o podría hacer referencia a alguna fuente o tipo de letra que ustedes tuvieran personalizada, ¿ya? Yo voy a utilizar aquí, no sé, pues la Verdana, solamente para ejemplificar, ¿ya? Y ahí lo que hace es cambiar el título, ¿cierto? Y sus elementos les cambia a la familia Verdana, ¿ya? Lo que hace aquí, hay varias fuentes de letras, ¿ya? Lo que hace es probar primero con la Verdana. Si la Verdana no estuviera disponible en el sistema donde yo estoy viendo, continúa con la Geneva, continúa con la Tajoma y por último la familia Serifa, ¿cierto? Sans serif. Esa es la forma de cómo se leen la familia de fuentes o font family. Y así yo podría acá colocar el tamaño, por ejemplo, el font size, ¿ya? Y le coloco, no sé, de 20 px, guardo y me va cambiando ahí según las propiedades, ¿ya? Esto es interesante cuando estoy trabajando en HTML, pero imagínense que tuviera que ingresar en cada momento, ¿cierto?, las propiedades en este documento, ¿ya? Lo que sucede aquí es que estoy combinando estilo dentro de un documento HTML, ¿ya? Entonces, para estandarizar esto, apareció un lenguaje que se llama el lenguaje CSS, ¿ya? El lenguaje CSS es una hoja de estilo en cascada, que es una hoja externa al documento y que se puede adjuntar a este documento y que me permite agregar todos estos estilos a la página, ¿ya? Sin necesidad de agregarlos dentro de la etiqueta HTML correspondiente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, todas estas propiedades que yo ingresé a la etiqueta tabla, la voy a externalizar a través de un documento de tipo CSS, ¿ya? Entonces aquí voy a colocar un nuevo archivo, ya lo vamos a guardar, lo voy a dejar dentro de, y le voy a colocar hoja.css. Aquí, si ustedes se fijan, ahí está, CSS, le doy guardar, y ahí se encuentra la hoja ingresada, ¿ya? ¿Cómo hago referencia a una hoja de estilo en cascada? Que esa hoja le pertenece al documento a través de la etiqueta link, ¿ya? Que se encuentra o que debo ingresarla dentro de la cabecera del documento. ¿Y cuál es la cabecera del documento? La etiqueta head, ¿ya? Entonces ingreso la etiqueta link, le digo, va a estar relacionada a un hoja de estilo, style sheet, y voy a hacer referencia a ella, href, y aquí voy a colocar hoja.css, ¿ya? Te estoy diciendo que voy a hacer referencia a una hoja de estilo en cascada, ¿cierto? Style sheet,
Aquí me faltó el tipo, el type, y aquí le coloco text CSS. ¿Ya? Y ahí cierro la etiqueta. Entonces, ahora mi documento o mi hoja de estilo en cascada, hoja.css, está siendo referenciada, ¿cierto? A través de la etiqueta link. ¿Ya? Ahora puedo eliminar todos estas propiedades que ingresé aquí y las puedo externalizar en el documento. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago referencia a esta tabla dentro del documento? A través del nombre de la etiqueta. Entonces yo digo table y coloco eso que está ahí. ¿Ya? Abro llaves y cierro llaves para indicar que en este sector voy a ingresar las propiedades de la tabla. Entonces aquí coloco, por ejemplo, border, 2 puntos, 1 píxel. ¿Ya? Puedo colocar aquí el color y puedo colocar aquí red. Ahí va cambiando. Aquí el border 1. Puedo colocar el background color. Puedo colocar ese color, por ejemplo. ¿Ya? Lo vamos a cambiar ahí. ¿Qué otra propiedad habíamos colocado? El font family. Le habíamos puesto la familia Verdana. Esta que está aquí. Guardamos. El tamaño también habíamos utilizado, el font size. Habíamos dicho, por ejemplo, 16 px. Y para contrastar aquí voy a colocar el background color, este que está aquí, lo vamos a dejar en white, para que se note bien. Y esta es la única propiedad que no se puede ingresar dentro de el documento de tipo CSS. ¿Ya? Esto tiene que estar explícitamente aquí. Ahí está, para que aparezca. Y así puedo seguir ingresando propiedades que corresponden a la tabla. ¿Ya? Característica del documento o de la hoja de estilo en cascada, que yo a cualquier elemento, incluyendo el body, ¿ya? Y de aquí en adelante todo lo que se encuentre dentro del body, yo le puedo aplicar una propiedad. Fíjense, el H1, que está aquí, y al elemento body le voy a aplicar ahora estilos. Entonces yo coloco aquí, vamos a escribir arribita, body, abro llaves, cierro llaves, y coloco, por ejemplo, que va a tener un fondo de color igual a, no sé, violeta. Ahí está. ¿Ya? Voy a colocar, por ejemplo, que el color de letra, color, va a ser igual a un white smoke. Ahí está. Y así puedo ir agregando distintas propiedades. Por ejemplo, si quiero alinear al centro los elementos de la tabla, dentro de la etiqueta tabla del CSS, coloco text align y le digo al centro, center. Esto guardo y automáticamente me va a centrar los elementos a la celda que corresponde. ¿Ya? Entonces, fíjense,
para hacer un resumen, ¿qué cosas fueron los que hicimos? Creamos un documento HTML, generamos comentarios, ¿ya? Dentro del documento HTML, en el cuerpo, tenemos una cabecera de tipo H1 y tenemos una tabla con border 1, que es esta que está aquí, ¿ya? Esta tabla tiene un título que lo ingreso a través de la etiqueta caption, y esta tabla tiene filas y columnas, ¿ya? Las filas se representan a través de la etiqueta tr, y las columnas se representan a través de el th cuando es un título y el td cuando es un elemento normal, ¿ya? Cuando yo quiero combinar hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? En forma, ¿cómo se dice? Vertical, utilizo rowspan, ¿ya? Y ahí va a depender de cuántas filas necesito combinar, es el rowspan que yo voy a utilizar. Cuando yo quiero combinar o hacer la fusión de columnas, ¿ya? O sea, en forma horizontal, hacia la izquierda o hacia la derecha, utilizo el callspan, ¿ya? Y ahí también depende de la cantidad de columnas que yo quiero combinar, es cuántos callspan voy a utilizar. Callspan 2, callspan 3, etc. Obviamente, para poder combinar, tenemos que eliminar algunos elementos, por eso hicimos estos comentarios, ¿cierto? Para que no aparezcan dentro del documento. Y al documento le aplicamos ciertas propiedades, ¿ya? Ahora, como esas propiedades necesito que estén fuera del documento HTML, en los estándares de la web se creó lo que se llama la hoja de estilo en cascada, ¿ya? La hoja puede tener cualquier nombre, lo único que me interesa es que tiene que tener extensión .css. Así como los documentos HTML tienen extensión .html, la hoja de estilo en cascada tienen extensión .css. ¿Cómo hago la referencia de una hoja de estilo en cascada en un documento HTML? Dentro del head, ¿cierto? O la cabecera del documento, a través de la etiqueta link, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que indicar la relación, ¿cierto? Que es una hoja de estilo. Tengo que indicar el tipo, que es de tipo text CSS. Y tengo que hacer la referencia directa a la hoja, ¿cierto? Hoja.css. Ahora, dentro del documento de tipo CSS, ¿cómo yo puedo agregar las propiedades? Agrego las propiedades a través de el nombre de la etiqueta. En este caso utilizamos la etiqueta body y la etiqueta table. Dentro de las llaves coloco la combinación propiedad valor. Siempre propiedad valor y terminado por un punto y coma. Ejemplo, para el body dijimos la propiedad background color, ¿cierto? Fondo de color, violeta, punto y coma. Para la letra, ¿cierto? Color, white smoke, punto y coma. Y finalizo, ¿cierto? Las propiedades para ese documento. De hecho, acá podría también agregar, por ejemplo, el font family, que colocamos aquí anteriormente, y le voy a colocar, no sé, por impact. Ahí está. Lo mismo hicimos para la propiedad table, ¿cierto? De la tabla. Siempre combinar la propiedad, dos puntos, y el valor, punto y coma. Color, dos puntos, white, ¿cierto? Background color, y acá hay una representación en el formato RGB, que ustedes ya deberían conocerlo. Rojo, ¿qué significa RGB? Rojo, verde y azul. Rojo, verde y azul, ¿cierto? Red, green, blue. Tenemos el font family, el font size, el text align, y así
yo podría ir agregando distintas propiedades. Recuerden que la clase anterior, por ejemplo, vimos la etiqueta P. Entonces yo podría colocar aquí un párrafo, por ejemplo, y decir, este es mi párrafo favorito. Aparece ahí. Y al párrafo, como está dentro del body, el body tiene un font family de tipo impact. ¿Ya? Ahora, yo podría darle específicamente un tipo de letra y un tamaño de letra al párrafo. ¿Cómo lo podría hacer? Lo dije como pregunta. ¿Cómo lo podría hacer? ¿Qué ¿Se refiere tendría a que indicar colocarle una primero? fuente al párrafo? Ya, pero ¿qué tendría que indicar primero? El, el font family. Ya, pero para poder hacer referencia al párrafo, ¿qué tendría que hacer? Si acá Ah, referencia el body y aquí referencia la sí, tabla, tendría que colocar el nombre de la etiqueta, ¿cierto? P. sí. P. Ya. Ahí está. Me había confundido. Abro paréntesis y después digo acá la propiedad font family y por ejemplo voy a seleccionar la fuente fantasy. Guardo y aquí va a cambiar. Por ejemplo digo font size para el tamaño. Le digo por ejemplo 40. Y ahí está. Y así puedo ir colocando propiedades específicas para indicar las propiedades de elementos dentro de un documento HTML. ¿Y para qué me sirve esto? Para independizar la maqueta que yo realizo de HTML versus el estilo que yo le aplico a esta maqueta HTML. Por eso las páginas que ustedes conocen actualmente, ¿cierto? Tienen color, fuente, tamaño, anchos, altos, bordes, etc. ¿Ya por qué? Porque se hace la maqueta del documento en HTML, luego digo en una hoja de estilo que la voy a referenciar en el head, ¿cierto? En la cabecera del documento voy a escribir todas las propiedades de hoja de estilo en cascada y luego en esa hoja, a través de los nombres de las etiquetas, voy referenciando y por lo tanto a cada una de estas etiquetas les puedo ingresar propiedades específicas. Y siempre para poder escribir una propiedad CSS, primero tengo que indicar la etiqueta que está entre paréntesis de llave. Después tengo que ingresar una combinación de propiedad, dos puntos, valor y finalizado siempre por un punto y coma. Y así tengo una serie de propiedades de tipo CSS que yo puedo ingresar. ¿Qué tipo de propiedades? Propiedades de color, de ancho, de alto, de largo, de tamaños de fuente, tipo de fuente, de tamaños de letra, ¿ya? Combinación de bordes, ¿cómo se dice esto? Margen, ¿ya? Margen izquierdo, derecho, superior, ¿ya? Y como dice Eduardo, serían principalmente valores de tipo estéticos, que me mejoran la presentación de mi documento HTML. ¿Dudas, consulta con respecto a esto? No, profesor, por mi parte. Es mucho sí, pero hay que practicar. Ya. ¿Alguien más habló, me parece? Yo, profesor, sí entendí, es harto, pero si uno lo practica, como había comentado antes, se puede entender mejor. Ya. No sé si alguien más, aparte de Eduardo que nos comentó ahí,
¿Tiene alguna duda o consulta? Yo sé que esto, como es primera vez que lo están viendo, sorprende, ¿cierto? Y es un poquito impactante, pero van a ver que en la medida que vayan practicando y que vayan aprendiendo estas propiedades, se van a interesar, ¿cierto? Y les va a parecer y les va a ser mucho más fácil. Entonces, si no hay ninguna duda o consulta, por el día de hoy vamos a dejar hasta acá porque les voy a dejar una actividad formativa para ver si entendieron el uso de tablas, el uso de Rowspan y Coldspan en combinación con propiedades de CSS. Así que en una media hora más voy a dejar disponible en el ambiente, en el UTAMED, ¿cierto? En la sección actividades, la actividad formativa que tienen que realizar de aquí al día miércoles. ¿Ya? El día miércoles vamos a reforzar este uso de tabla, el uso de CSS, y vamos a introducir un poquito al uso de formularios. ¿Ya? Así que nos vemos entonces el día miércoles y atento, como dije anteriormente, en una media hora más voy a subir la actividad formativa para que ustedes mismos practiquen y vayan viendo si aprendieron o no el uso de tabla, Coldspan, Rowspan y el uso de CSS. Así que nos vemos el miércoles. Chao, profe. Chao, profesor.